Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia para ingeniería mecánica. En el día de hoy vamos a ver circuitos trifásicos, en particular los sistemas desbalanceados. Ya habíamos visto en un video anterior los sistemas balanceados y potencia trifásica. Vamos a ver en principio un primer caso que es el de carga desequilibrada en estrella con neutro conectado. En este caso tenemos un esquema como el que se puede ver acá, donde tenemos el generador conectado en estrella, donde cada una de las tensiones representadas por las bobinas es justamente la tensión de fase, la tensión que aparece entre los extremos externos de la estrella será la tensión de línea y el centro de la estrella estará en un nivel de potencial que va a ser el de referencia de todo lo demás y al cual llamamos neutro. El uso de la palabra neutro queda reservado exclusivamente para el centro de estrella del generador. Ese es nuestro nivel de neutro. Como en este caso tenemos conectada la carga y es desequilibrada en este caso, entonces Z1, Z2 y Z3 son distintos entre sí, al menos dos de ellos son distintos, digamos, entre sí. Sin embargo, el nivel de potencial también está en el centro de la estrella de carga a neutro por la conexión a través del conductor en este caso. Si miramos cómo circulan las corrientes y cómo se manejan las tensiones, podemos definir una malla donde vemos claramente que la tensión de fase de generación aparece sobre la carga completa conectada al centro. Del mismo modo, podemos decir entonces que la corriente que va a circular por la fase donde está conectada Z1, esta IF Z1, va a ser la tensión de generación del Z1 que está plenamente aplicada sobre la carga dividido justo la impedancia que tiene esa rama. Si extendemos este razonamiento al cálculo de las otras dos mallas probables que pueden aparecer, podemos decir que cada una de las corrientes de fase en la carga es la tensión de fase dividida cada una de las cargas que forman la estrella desequilibrada. Ahora, la suma de estas tres corrientes entrantes al nodo cero, al nodo de neutro, va a dar la corriente que sale, la corriente de desequilibrio, que en este caso va a ser la I de neutro, y eso lo podemos escribir en una simple ecuación. Es decir, cuando se desequilibran, como pasa en el caso de que las cargas son diferentes, las corrientes, cuando se desequilibran las corrientes, se produce, si tengo el neutro conectado, una salida de esa corriente de desequilibrio a través del conductor de neutro. Hay que tener cuidado en que si yo tuviera, por ejemplo, en la línea de neutro tuviera una impedancia, esa impedancia de neutro debe ser considerada en la malla correspondiente con las interacciones. Recuerden que todas las corrientes de la fase circulan por el neutro y no se interfieren entre sí porque no hay impedancia colocada en la línea. Si hubiera impedancia colocada en la línea, hay que hacer un sistemita de ecuaciones y se complica un poco más, pero no es tan difícil tampoco resolverlo porque siempre la conexión del neutro a través de un cable me permite sacarme el desbalanceo de encima y me permite tener al menos una constante, que es el hecho de que el nivel del centro de tensión de generación y el centro de carga de recepción de las corrientes están al mismo nivel de potencial, lo cual facilita bastante las cosas. Si hubiera una impedancia en el medio no sería de esa manera, es un poco más complicado, pero tampoco es nada difícil porque se puede resolver por el método de las corrientes de malla. ¿Qué pasa si no tengo conectado el neutro? Bueno, si no tengo conectado el neutro, en principio sé que no puedo sacar esa corriente de desequilibrio de mi sistemita, entonces
tengo que ver cómo resuelvo el sistema de ecuaciones. En este caso hay dos métodos. El primero es el conocido de el sistema de, digamos, armar una matriz de mallas con dos mallas simples nada más. Ya lo puedo resolver sin problemas. Una primera malla en la parte superior entre R y S en este caso, una segunda malla en la parte inferior entre S y T, y la escritura de las ecuaciones que corresponden al hecho de que las corrientes, en este caso al no tener salida por la corriente de neutro, tienen que sumar cero. Es decir, el valor de la corriente se tiene que ajustar de tal forma que la suma de las tres tiene que ser cero porque no tienen salida para otro lado. Una vez que yo aplico las corrientes de malla, puedo deducir la escritura de las matrices correspondientes. Por ejemplo, para la matriz, para la malla 1, que yo tengo la recorrida de la corriente en la parte superior, veo que ZR más ZS son las impedancias que forman parte de ese recorrido, que comparte con la malla 2 la ZS, por eso lleva un signo negativo, lo mismo que en la parte inferior, y ZS y ZT son las propias de la malla 2 con I1 e I2 para resolver. I1 e I2, tengan cuidado, son corrientes de malla, pero me permiten calcular la corriente de rama si yo tengo en cuenta que las corrientes I sub R, I sub S e I sub T se consideran todas entrantes al nodo 0, de manera tal que la corriente de malla calculada I sub 1 va a ser igual a I sub R. La corriente de malla I sub 2 menos la corriente de malla I sub 1 van a dar lugar a I sub S. Recuerden que I sub S es entrante al nodo 0, va para la derecha. ¿Sí? En ese caso la ecuación tiene que ser de esa manera. Y por último, I sub T, también entrante, se opone a la corriente de cálculo I sub 2, por eso lleva el signo negativo, y hasta ahí las sutilezas. Sin embargo, es importante mencionar que cuando yo pongo E sub RS y E sub ST en la matriz del cálculo de las corrientes de malla, tengo que tener en cuenta si son secuencia directa o secuencia inversa. Porque si son secuencia directa, E sub RS y, digamos, E sub RS es la referencia, E sub RS va a tener siempre el mismo valor, pero E sub ST va a estar en un caso adelantada y en el otro atrasada, porque la secuencia es inversa, así que hay que tener cuidado. Sin embargo, la aclaración importante es que dado un problema, dado un ejercicio de práctica, siempre se debe aclarar si la secuencia es inversa. Si no se aclara nada, la secuencia es por default directa. ¿Sí? Si hay necesidad, se aclara que es inversa, en cuyo caso deben escribirse las ecuaciones de tensiones teniendo este cuidado que figura acá al fondo de la diapositiva esta. Muy bien. Otro método para el tratamiento en el caso de una estrella sin neutro o en el caso de que el neutro se corte, un accidente que puede ocurrir y que da lugar a sobretensiones peligrosas que ahora vamos a explicar por qué y que se ven claras con este método. Digamos, se puede resolver, como dijimos antes, con el método de mallas o este método que es el de las tensiones de desplazamiento de neutro, tensión de desplazamiento de neutro, y que se manifiesta de esta manera. Dada una terna de generación equilibrada, donde BR, BS y BT son las tensiones de fase que están ubicadas a 120 grados cada una de la otra, como ya conocemos y como hemos visto, y conectadas a su neutro de generación, y dada una estrella de carga que es desequilibrada porque al menos una de las impedancias es distinta a las otras, que tiene su propio centro de carga ubicado en O, y conectadas estas estrellas, la estrella de generación y la estrella de carga, se debe tener en cuenta que
Para el caso de que tengamos el neutro conectado, no hay ninguna diferencia con lo que ya vimos antes, que es el hecho de que si se produce un desequilibrio, este desequilibrio está dado en corrientes, no en tensiones, está dado en corrientes y no en tensiones. Entonces se produce una corriente de neutro que va a circular, que va a ser la suma fasorial de las tres corrientes. En esa situación, el diagrama fasorial es el que nosotros conocemos para un sistema equilibrado, es decir, BR, BS y BT ubicados a 120 grados cada uno de diferencia, las tensiones compuestas, el centro de estrella N y el centro de estrella O en este caso coinciden y no hay ninguna diferencia. BR está totalmente aplicada sobre la carga ZR, BS totalmente aplicada sobre la ZS, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si por un accidente se corta la relación que existe entre los neutros? Bueno, en ese caso el centro de estrella de carga tendrá que variar su tensión para ajustarse a las diferencias en la corriente. Recuerden que la corriente, como dijimos, está desbalanceada, es decir, las corrientes rama por rama son distintas y eso va a producir caídas distintas y eso va a hacer que el centro de estrella de carga, en vez de estar en el neutro como estaba antes porque lo tenía conectado, se va hacia afuera, un lugar cualquiera, dado por las diferencias entre las impedancias. Cuanto más distintas sean las impedancias, más lejos se va a ir ese centro de carga O que hacíamos referencia. Sin embargo, los vectores de tensión de fase van a tener que quedarse en la posición que tenían porque tienen que generar las tensiones de línea compuesta. Entonces, BR' ahora es BR, pero es prima, ¿por qué? Porque en vez de estar referido al centro de estrella N, esta BR' está referido al centro de la estrella de carga. Es la tensión, esa BR' es la tensión que cae sobre la carga ZR. La BS en esta situación prima también, no se ve o no ha aparecido ahí, pero esta BS más larga que aparece, esta tensión más larga que aparece es BS' y BT' aparece también finalmente y en el sentido de determinar cuál es la diferencia de potencial que hay entre el neutro de generación y el centro de carga de la estrella, aparece una tensión ON con punta en O y con cola en N, como siempre llamamos. Recuerden que las tensiones se llaman así, primero punta, después cola, para tener la idea mnemotécnica, digamos, para retener esta ecuación. Fíjense una cosa importante en todo esto, más allá de la tensión de desplazamiento de neutro, esta que aparece entre un neutro y el otro, fíjense cómo B sub S pasó de tener un valor estándar a tener casi el doble de valor de tensión y podría ser mucho más si es que se desbalancea mucho la estrella. Por eso resultan tan riesgosos las desconexiones de neutro, porque las tensiones bailan y se van hacia valores que son completamente peligrosos. Ustedes recuerden que todas las protecciones en electricidad, la mayor parte de las protecciones en electricidad están referidas al valor de corriente y no de tensión. Así que generalmente si dejamos un transformador de alimentación y no le conectamos el neutro, los valores de tensión que podríamos recibir en un domicilio, por ejemplo, podrían ser enormemente grandes. Como se ve acá, por ejemplo, en el vector B sub S, en el fasor B sub S, en línea completa, que reemplazó al B sub S en guiones y que creció enormemente. ¿Cómo determinamos el valor de esta tensión de desplazamiento? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular eso. Si nosotros nos fijamos en las corrientes IR, IS e IT, podemos expresarlas como una función de en principio, digamos, tenemos que recordar que la suma de las tres vale 0, pero además de eso podemos expresar a las corrientes
como un valor relacionado con la tensión que cae en su fase, ¿sí? En la carga que tiene presente su fase. En este caso, BR' será la tensión que aparece sobre la carga ZR. ¿Cómo lo podemos manifestar? Bueno, haciendo uso del concepto de admitancia, podemos decir que I sub R es la tensión B sub R' por la admitancia, que es 1 sobre ZR, la ley de Ohm, pero expresado en términos de admitancia, y lo mismo podemos hacer para IS e IT. Por otro lado, si miramos con detalle el diagrama fasorial que aparece acá en la izquierda, podemos ver que BR' más BON, fíjense ustedes, el vector amarillo más el rojo, me da el vector rojo a guiones BR. Y lo mismo pasa para cada una de las otras tensiones. Haciendo uso de estas ecuaciones que tengo acá, reemplazando, digamos, despejando BR' de esta ecuación, metiéndola en la ecuación de las corrientes e igualando la suma de las corrientes a 0, obtengo un valor para BON que me permite determinar cuál es el valor del módulo y del ángulo de la tensión de desplazamiento del neutro que se produce justamente por las diferencias en la carga, por las diferencias en los valores de las cargas. ¿Qué consigo con esto? Consigo determinar cuál es la tensión que tienen presente, digamos, sabiendo la tensión de desplazamiento y restando la tensión de desplazamiento, la tensión de fase BR menos la tensión de desplazamiento, obtengo la tensión que cae en la carga Z sub R, por ejemplo, y con eso puedo determinar el valor de la corriente. Recuerden que el objetivo de toda esta exposición era encontrar un segundo método de cálculo de las corrientes que además tiene la virtud no solo de calcular la corriente, sino de calcular la tensión de desplazamiento, que es un tema importante porque pone en riesgo muchas veces la seguridad del equipamiento de las personas. Recuerden, una tensión sin referencia a neutro puede resultar peligrosamente móvil porque, por ejemplo, esta carga se varíe, porque generalmente uno cuando hace las conexiones la hace a cargas iguales, pero, por ejemplo, si estos son 3 domicilios, el domicilio del señor R, el del señor S y el del señor T, y el señor R me apaga las luces, se me desbalancea todo, y si yo no tengo el neutro conectado, eso va a producir en los otros dos, usuarios, que el señor R me apague las luces, va a producir un crecimiento de la tensión que puede quemarles la heladera, puede quemarles los motores o inclusive poner en riesgo la seguridad de las personas que están en esos domicilios. Así que cuidado con las desconexiones del neutro. El neutro siempre se conecta primero y se desconecta último que cualquiera de las otras fases. Ténganlo en cuenta en términos de seguridad. Seguimos con nuestro tema de trifásica y vamos a ver ahora cómo se trabaja con la potencia en alterna. En un sistema trifásico tenemos los siguientes valores de tensiones y corrientes. Si nos fijamos, para la fase 1, digamos, raíz de 2 veces por la tensión eficaz por el coseno de omega t, y las otras dos fases están corridas 120 y 240 grados más atrás. Lo mismo va a pasar, obviamente, con las corrientes que van a estar desfasadas unas de otras 120 grados y 240, 0, 120 y 240 más atrás, y además van a tener un desfasaje phi debido a la característica inductiva o capacitiva que tengan, como ya vimos cuando vimos alterna monofásica. Si tenemos en cuenta estas cuestiones y escribimos la potencia de cada una de las fases, vamos a ver que cada una de las fases tiene, por un lado, el doble, la potencia de cada una de las fases tiene el doble del valor de la frecuencia que tiene la tensión de alimentación y un ángulo de desfasaje que va a ser variable en cada una, 120 grados, debido, digamos, el doble de 120 grados debido justamente
a esa característica de desfasaje que tienen las tensiones y las corrientes entre sí, o sea, se van a sumar estos ángulos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno expresa las potencias activas en cada una de las fases, porque cada una tiene su propio ángulo. Sin embargo, no es importante la ecuación temporal, sino la ecuación en el dominio de la frecuencia, como siempre hablamos. Digamos, la potencia la podemos sumar porque es un valor activo, es un valor que solamente se representa en el mismo eje, y por lo tanto, esta es, digamos, de dónde surge la fórmula, y por lo tanto podemos decir que la suma de las tres potencias da 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase, por supuesto por el coseno de phi, donde esta potencia que, digamos, la potencia individual de cada una de las fases, EF por IF por coseno phi, sumada siempre tiene que dar la potencia activa total de un sistema trifásico. Si el sistema es equilibrado, no hay ningún problema en sumarlas, digamos, en calcular una de las potencias y multiplicarla por 3. Si el sistema es desequilibrado, ya esto no se puede hacer porque cada fase tendrá una potencia activa diferente y entonces hay que sumarlas individualmente en cada uno de los casos. Seguimos con el caso de que sea una carga equilibrada. En ese caso podemos decir entonces que la potencia total del sistema trifásico es 3 veces la potencia de fase. Pero como se cumple que la tensión de fase es raíz de L sobre raíz de 3 y que la corriente de fase es igual a la corriente de línea si es un sistema en estrella, y si es un sistema en triángulo se cumplen las relaciones invertidas, cruzadas, digamos, entre tensiones y corrientes, entonces la potencia siempre puede expresarse como 3 veces esta potencia de fase, y finalmente digamos, la fórmula general para la potencia total de un sistema trifásico es que es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. ¿Por qué se suelen usar estos valores? Porque uno no suele tener acceso a la distribución de tensiones y corrientes dentro del sistema trifásico, y sí puede medir, por ejemplo, la tensión y la corriente que le entra a un motor, pero no qué hace el motor con esas tensiones y corrientes. Por eso se usa la fórmula con respecto a la línea. ¿Cuál es el coseno de phi que usamos acá, el de línea o el de fase? No importa, porque si estamos hablando de un sistema equilibrado, el coseno de phi es único. Recuerden que si el sistema es desequilibrado, esta fórmula no es válida, ¿sí? Esta fórmula es válida solamente para sistemas equilibrados, ¿sí? Donde el coseno de phi es constante para todas las cargas, para las 3 fases. El phi es el ángulo que se produce entre la tensión y la corriente, y por lo tanto el sistema tiene que ser equilibrado para que en las 3 fases sea igual. También es cierto que se puede considerar a la tensión para una estrella, a la potencia para una estrella como 3 veces la corriente de línea al cuadrado por la resistencia de fase que presenta esa estrella. ¿Estamos? Sigamos. La potencia reactiva Q es por fase, según lo desarrollado, es casi igual a lo que veníamos hablando de la potencia P, nada más que ahora usamos el seno de phi como hacíamos en alterna monofásica. Entonces, por fase sigue siendo válida las fórmulas que ya conocíamos, digamos, BF por IF, digamos, B de fase por I de fase por el seno de phi, o I al cuadrado de fase por la reactancia inductivo-capacitiva de fase, o la tensión al cuadrado sobre la reactancia que corresponda a la fase. Si tomamos el total, otra vez volvemos a hacer lo mismo y decimos que es 3 veces la reactiva de la reactiva de una fase, me da el total. Esto solamente otra vez para sistemas equilibrados. Si el sistema fuera desequilibrado hay que sumar reactiva por reactiva, fase por fase, ¿sí? Y procediendo como antes para el total, podemos decir que la potencia reactiva total es otra vez
raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea por el seno de phi, como era antes para la potencia activa. Y también para la fase 3 por I al cuadrado L por la reactancia en la fase. Si ahora consideramos las potencias aparentes, y tal como veníamos haciendo hasta acá, va a ser que la potencia aparente por fase vale B de fase por I de fase, y por tanto la potencia total de un sistema equilibrado va a ser 3 veces la potencia aparente por fase, ¿sí? La total, y si no, se puede considerar por línea como raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea. Todo este cálculo no es cierto para un sistema desequilibrado, donde hay que calcular como P total la suma de todas las potencias activas de cada una de las fases, como Q total la suma de todas las potencias reactivas de cada una de las fases, y P al cuadrado más Q al cuadrado raíz cuadrada de eso me dará la potencia aparente en un sistema desequilibrado. Estas ecuaciones son solamente válidas para un sistema equilibrado, que es el ideal, obviamente, que es el que nosotros quisiéramos tener siempre. Cuestión importante: cómo se representan en triángulo las potencias y los cosenos de phi para el caso de sistemas equilibrados y desequilibrados. Si yo tengo un sistema equilibrado es muy fácil, los tres triángulos van a ser iguales, entonces es muy fácil reemplazar la suma de los tres triángulos por un gran triángulo donde la potencia activa sea la suma de las potencias activas por fase o 3 veces la potencia de una fase, la potencia reactiva sea 3 veces la potencia de una fase, y podemos hablar de un ángulo phi, de un único ángulo phi, que va a dar lugar a un coseno de phi único en cada una de las fases, que va a ser igual al factor de potencia. Si el sistema es equilibrado, no hay ningún problema en hablar de un coseno de phi único en trifásica, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasará si el sistema es desequilibrado? Bueno, si es desequilibrado, cada uno de los triángulos que se da en la fase tendrá que ser sumado, como se ve acá, y el triángulo total puede llegar a dar por debajo. Fíjense que en este caso, digamos, por ejemplo, tendríamos una carga resistivo-inductiva en R, una carga resistivo-inductiva en S y una carga resistivo-capacitiva en T, lo cual hace que el triángulo total dé más chico, y el ángulo phi, el que aparece acá en el triángulo totalizador, no tiene ningún sentido considerarlo como ángulo entre corriente y tensión de nada, porque en realidad el ángulo phi, este que aparece acá, no está en ninguna, no es un ángulo formado entre tensiones y corrientes en ninguna de las fases, ¿sí? No tiene sentido hablar de coseno de phi trifásico en desequilibrada, ¿sí? No tiene sentido hablar. Sí tiene sentido hablar de factor de potencia, porque en definitiva el factor de potencia se define como cuánta carga activa dividido la aparente tengo puesta en juego, es decir, P sobre S, que es el factor de potencia, sí existe. Coseno de phi no existe en la trifásica desequilibrada, porque justamente en ninguna de las fases se puede medir, y si no se puede medir en ninguna de las fases, no se puede medir en ningún lado. Bueno, hasta acá lo que es sistemas desequilibrados, potencia y cosenos de phi y factor de potencia en los dos sistemas. Espero que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.